Bueno, vamos a iniciar ahora con toda la funcionalidad de el formulario de iniciar sesión. Para ello, pues lo primero que voy a hacer es abrir el módulo de seguridad, iniciar sesión, voy a abrir el HTML y voy a abrir la parte de la lógica de negocio. En el HTML solo tenemos allí la parte visual, es decir, no hemos enlazado lo visual con la lógica de negocio. ¿Qué es eso? Esta lógica de negocio lo que hace es manipular eh, la parte visual. ¿Cómo vamos a hacer acá para que se nos enlace directamente y podamos definir qué hay dentro de un campo de texto? Podamos hacer validaciones, cosas por el estilo, que antes las hacíamos manualmente. Pues ahora vamos a hacerlo de otra manera. Primero que todo, debemos realizar una importación. Acá vamos a utilizar algo que se llama el Forms Module. Voy a llamar acá un Form Group Validator, lo voy a llamar así, generalmente lo llamo así, que se llame Form Group. Muy bien, Form Group. Y esto va a ser igual a un new Form Group. Listo. Sí. No, a ver, form group. Esto vacío y ya está. Un form group vacío. ¿Qué pasa con este form group? Este form group es como un grupo de elementos o un formulario que agrupa elementos. Y es algo que tenemos acá en el HTML. Vamos a tener un formulario que agrupa una serie de elementos. Unos que son campos de texto y otros que en este caso son botones, ¿sí? Tenemos dos campos de texto, un botón dentro de un formulario. Y para ello vamos a necesitar un form group, un grupo de elementos de un formulario. Y para poder utilizar el form group dentro de nuestro componente, debemos ir al módulo de seguridad que lo va a utilizar y le debemos decir que importe ese módulo. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a cargar. Form group, form, group, no, form, form module, forms module se llama. Y también necesito el Reactive Forms Module. Estos dos los debemos importar acá en el módulo de seguridad, que es el que me contiene al componente de iniciar sesión. Y ahora sí, ya lo podré utilizar sin ningún problema. Para poder construir un form group, yo necesito un constructor de formularios. Es decir, voy a definir por acá un constructor que acá en Angular se llama Form Builder. ¿Sí? Form Builder. Lo voy a llamar FB, Form Builder, que es de tipo Form Builder. Es un constructor mm, de formularios o de form group. Desde acá, puede ser desde el constructor, voy a invocar una función que se llame, pues, el constructor lo que hace es construir formulario, construir un formulario. ¿Sí? ¿Y cómo voy a construir un formulario? Pues le voy a decir a this.fgv, que es el form group que voy a construir o que voy a definir allí, le voy a decir que este es igual al this.formBuilder.group, es decir, que me genere un grupo de elementos. Y ese grupo de elementos lo recibe como un potazón. Muy bien, pues el primer elemento que quiero recibir allí va a ser el usuario. Entonces puedo tener por allí no sé, un usuario o nombre de usuario, pues sabemos que es un correo electrónico. ¿Listo? Entonces esto va a tener un arreglo de elementos, es decir, una lista de elementos. En primer lugar, encuentro el valor predeterminado.
Es decir, podemos dejarle por acá mi correo. Listo. Para agilizar un poquito ahora a las pruebas, pero esto lo quito después. Y luego, otra parte de la lista es otra lista, una lista de validaciones. Entonces yo utilizo el validators y le digo que esto es requerido y que además validators, por eso es una lista de validaciones, le digo punto email. Es decir, que debe cumplir con un formato de email, lo que me ingresen en ese campo. Mire tan sencillo cómo hago esa validación. Y también voy a tener la clave, es decir, tengo el usuario, tengo la clave y por acá, pues la clave la voy a dejar vacía por el momento. Y también tendré una lista de validaciones. Voy a tener por acá validators.require. Y pues si quiero yo, por ejemplo, definirle validators la longitud mínima, pues va a ser, por ejemplo, de 3, no sé, por decir algo, una longitud mínima de la clave. Entonces, él me va a validar que yo ingrese un valor con mínimo 3 caracteres. Muy bien, ya lo tenemos por acá. Y es más, si quiero puedo ir al correo electrónico donde ahora pues me había reseteado mi clave porque no la encontraba fuera de video. Y me llegó por correo electrónico, perdón, por mensaje de texto y pues, lo copié desde mi celular, lo envié acá y ya llegó hace 24 minutos. Muy bien. Esto como para agilizar el tema de pruebas, pues le voy a dejar como valor predeterminado esta clave. Me cargue directamente los datos. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a ver la funcionalidad de esto. De tal manera que yo ya desde el constructor o del ng-init podré invocar a construir formulario. Por ejemplo, desde el ng-init, construir formulario y ya él me va a construir este formulario. Eso ya me va a servir a mí para poder trabajar en HTML. En ese HTML, pues yo deberé asociar el form group, este form group validator, que lo llamo yo, como que lo hago así, eh, pues dentro del HTML debo asociárselo a este form. Yo le puedo decir acá, mire, por favor, tenga en cuenta que usted va a estar asociado a un form group. ¿A cuál form group? Al FGV, ¿sí? O validador, voy a llamarlo así, validador. Y acá quede un poco mejor. Ok, este. Le cambié el nombre, FG validador. Y acá ya lo llamo FG validador y no tengo ningún inconveniente. Listo. Ya ahí enlacé el formulario. Pero además yo debo enlazar cada uno de los campos. Es decir, le debo enlazar este campo o este control usuario y este control clave a el email y al password respectivamente. ¿Cómo lo hago? Pues a los inputs es donde los debo enlazar. Este input y este input de acá. Le voy a decir que por favor considere dentro, o sea, para poder definir estos form control name que voy a tener acá, debo tener el form group. ¿Sí? Entonces acá le voy a decir form control name. Es decir, usted va a estar supervisado por usuario. ¿Por qué usuario? Porque aquí tengo este control que se llama usuario. Entonces allí, para el input de password, le voy a decir form control name va a ser igual a clave. Y ahí ya tenemos ese enlace directo. Muy bien. Lo que debemos considerar ahora es cómo mostrar errores o cómo mostrar unas advertencias cuando las validaciones no se me cumplen. Muy bien, pues acá simplemente voy a definir un div que me va a mostrar un mensaje. Ese div me podrá contener una serie de errores. Por ejemplo, strong. Voy a definir unos strong acá.
Muy bien, este div va a tener una clase que se llame, no sé, mm, mensajes, validaciones. ¿Sí? Esta clase va a estar dentro de nuestro CSS, tres cuchillas, mensajes, validaciones, y esto dentro de esa clase va a existir unos strong. Y yo le voy a decir que el color de la fuente de esos strong sea rojo. Ahí está. Entonces todo lo que se me muestra acá pues, va a estar ahí. ¿Cuántos strong voy a tener? La misma cantidad de validaciones que tenga ese campo que estoy haciendo. Uno es requerido y otro es email. Bien, entonces por acá le digo, este campo es requerido. Y también le puedo decir, debe ser un formato de correo electrónico. Por ejemplo, debe cumplir con un formato de correo electrónico. Vale. ¿Cuándo voy a mostrar esto? Cuando se me incumplan unas condiciones. Es decir, acá empezamos con funciones de Angular. Para Angular yo debo definir un asterisco para que él sepa que va a ser una validación, va a ejecutar algo propio de Angular. En este caso vamos a hacer un ng, saben que es Angular, y fíjense todo lo que puedo hacer. ¿Sí? ng for, ng if, es lo que vamos a hacer acá, un ng if. Sí, vamos a validar nuestro FG validador. ¿Sí? Sin embargo, necesitamos poder obtenerlo. Necesitamos poder obtenerlo para poder hacer a los controles. Me voy entonces a la lógica de negocio y acá voy a hacer un get, una función get que se llame obtener validador. ¿Sí? Obtener FG validador. Ok, validador. Y acá simplemente le voy a decir return y retorno el this.fgvalidador y puedo retornarle de una vez punto controls. Es decir, voy a retornar el arreglo de controles, es decir, usuario y clave. Entonces, ya desde el HTML yo le puedo decir, puedo invocar a esto, obtener FG validador, invoco a esa función y como esa función lo que hace es retornarme el listado de controles, pues yo accedo a los controles directamente. Entonces le digo punto usuario, en este caso, punto usuario. Si este tiene errores, pues entonces voy a tener que verificarlo, ¿cierto? Pero siempre y cuando, le enlazo ahí un i, siempre y cuando este obtener este usuario, aquí le voy a decir punto dirty o punto toast. Listo, es decir, dirty es cuando se han ubicado allí y han escrito, han modificado el valor del campo. Y toast solamente cuando lo han tocado y se pierde en el foco. Listo. Entonces, cuando hay errores, o sea, cuando lo han tocado o han modificado eso, el valor, y además tiene errores. Ah, bueno, entonces, si el error es de tipo required, pues yo voy a mostrar este strong. Entonces le voy a hacer aquí, ngif igual a, se muestra esto siempre y cuando obtener punto usuario punto errors punto required. Listo. Donde digamos que de los errores, el error sea el requerido. O voy a mostrar este otro de acá
cuando el error esté asociado a la validación de email. Muy bien, pues yo quiero ir a revisar. Fíjense en los valores predeterminados. Ya me está cargando el correo que le definí como predeterminado a este campo y la contraseña. Em, Podemos dejar esto activo, es decir, si refrescamos, fíjense que se me quedan allá abajo, los labels. Eso lo podemos activar para que nos quede así. ¿Cómo hago eso? Eso nos sirve mucho para los formularios de actualización de datos más adelante. Simplemente le digo que este tiene una clase active, es decir, que esté activo ese label y este label de acá también, class active. Y fíjense que ya están en la parte superior. Muy bien. ¿Qué pasa si yo acá esto lo dejo vacío? Dice, requerido, paso acá, ¿dónde estoy ubicado acá? Contraseña. Perdón. Esto lo voy a cortar y lo voy a traer a la tarjeta de usuario. Listo. Entonces acá, si yo me voy de ahí, fíjense, si yo me voy de acá, pierdo el foco. Fíjense que me ubiqué, pero cumplo con lo requerido. Pero ¿qué pasa si me voy de ahí? Si modifico, me dice, debe cumplir con un formato de correo electrónico. ¿Por qué? Porque no lo he cumplido. Ahí ya está. Ahora, si lo quito, me dice, este campo es requerido. ¿Sí? Y si le empiezo a ingresar otra cosa que no cumple con un formato, pues, si le empiezo a meter unos datos específicos y cuando ya le ingreso algo, bien, está aquí. Ahora, la contraseña. No, bueno, no le hemos agregado los errores en la contraseña. Voy a pegar lo mismo de arriba y ya le voy a decir que no es con usuario, sino que es con clave. Clave, clave, clave. Y que por favor me muestre cuando la clave tenga errores de required y cuando la clave tenga errores de min length. Bien, ahí está. Acá este campo es requerido debe tener mínimo 3 caracteres. No sé, esto como para hacer una prueba ahí de otras validaciones. Venimos acá, esto, ahí tenemos 3 caracteres. Campo requerido. Ah, PH, lo tenía mal escrito, es que PH y lo tenía. PH. Vamos a empezar. Ahí tenemos 3 caracteres. Mando esto. Min. Entonces, vale, min. Mm, esto. Min. Ahora sí. Bueno, solamente es min, no min length. Min en el validador, min en el HTML. Y fíjense que en la interfaz gráfica ya, si le ingreso otro campo, otro dato, que son mínimo 3 caracteres. Uf, estaba olvidando ahí. En 3, lo está haciendo mal. 5. Vamos a utilizar. No, algo raro ahí. Mm, esto, bueno. Bueno, hay algo raro acá.
algo raro acá. Dejémoslo así, muchachos, y pues la longitud mínima, pues la vamos a tocar de igual forma en, en los formularios cuando definamos ya los campos de texto. Parece raro esto acá, pero bueno. Continuamos para no perder tiempo ahí. Revisamos en detalle eh, en los siguientes. Muy bien. Vale. A ver, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos las validaciones. Ahora, bueno, ¿cómo obtenemos nosotros esta información? Pues vamos a entonces bueno, cuando le hagamos clic en identificar, aunque, bueno, hay algo adicional. ¿Qué pasa si no cumple un requerimiento? El botón de identificar se me puede deshabilitar. Eso sí lo puedo hacer. Le voy a decir acá simplemente disable, disable igual a, es decir, cuando no me cumpla algo, es decir, que se me deshabilita si hay errores por clave o hay errores por usuario, ¿vale? Usuario.errors. Muy bien. Acá vamos a revisarlo con detenimiento. Fíjense, ahí tiene errores y se me deshabilitó el, el botón. Si lo completo el formulario tal cual, pues ya se me habilita. Eso es algo pues chévere, algo de usabilidad que podemos agregar allí. Bueno, ¿qué más les puedo? Entonces, ya con esto es suficiente. Vamos entonces ahora a obtener la información. Vamos a definir por acá una función que se llame validar identificación. Validar identificación y pues acá validar identificación lo vamos a invocar. Vamos a hacer un alert por acá. Hola, identificando. Vamos a hacer este alert para que se me muestre cuando hagamos algo en la interfaz gráfica. Es decir, sabemos que este botón es de tipo submit. Vamos a ver la funcionalidad con un tipo submit y con el tipo button lo vamos a ver más adelante con los formularios cuando trabajemos en ellos. Bueno, pues... a ver, sí. Con este submit lo que hace como tal es el envío del formulario. Un formulario, pues en otros, digamos, lenguajes o de otra manera, pues esto tendrá una action que podrá ir a algo específico y tendrá un método que puede ser post o get. Bueno, sin embargo, acá nosotros vamos a utilizar lo que es el evento ng-submit. El ng-submit es, bueno, como se va a enviar, lo voy a manipular a través de Angular. Por eso está el ng allí. Y lo voy a hacer a través de la invocación de la función validar identificación, que es la que acabamos de definir al otro lado. ¿Cierto? Entonces, pues ahora sí, ya que podremos revisarlo con detenimiento. Pues vamos allá y tenemos esto. Vamos a probar. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Le digo identificar y fíjense, me muestra el mensaje de hola identificando. Es decir, me está funcionando, me está haciendo la validación, aunque yo acá también le podría definir algo como verificar aún más si el formulario es válido. Es decir, ¿qué puedo decirle acá? Además del botón, el botón me está validando, se me habilita cuando está válido
el formulario. Pero si por alguna razón me le quitan por código ese deshabilitado al botón, pues yo le puedo decir acá, sí, this.fgvalidador invalid. Si es inválido, pues mostraré un mensaje. Entonces digo, formulario inválido. Muy bien. Pero si no, simplemente podré mostrar el mensaje. En este caso, ¿cierto? Ahí está. Me he quedado pensando un poquito en lo de, no me quito de la cabeza de la longitud mínima. Lo de la longitud mínima. Bueno, eso lo revisamos. Uf, mm, a ver. Listo, ahí está. Simplemente que me cuente con eso de la longitud mínima, que acá no me vaya a generar problemas por algo como eso. Muy bien. Vamos ahora, entonces, a verificar cómo obtenemos la información acá. Pues vamos a tener por acá un usuario que va a ser igual a this.obtener este validador, que son los controles punto usuario. Y a ese usuario o a ese control de usuario le van a obtener el valor. Y al igual voy a hacer esto ya para la clave. Clave. Muy bien. Y acá voy a tener clave. Listo. Ya tenemos el usuario y tenemos la clave. Pero ¿quién de ustedes me recuerda qué es lo que teníamos que hacer con la clave? ¿Cómo se la teníamos que enviar al backend? Cifrada, Ninguno. cifrada, profe. Cifrada. Muy bien. Entonces, para cifrarla debemos nosotros instalar npm install crypto.js. Recuerdan que en el backend también lo utilizamos con el crypto.js. Pues el crypto.js nos trae el MD5, el método de MD5, entonces debemos cifrarlo antes de enviarlo. ¿Sí? Acá está. Y ya está. Ya tenemos entonces el crypto.js instalado. Vamos a hacer el import. Import. Vamos a importar todo como cripto desde crypto.js, desde de crypto.js. Bueno, me hace falta acá, me dice que debo instalarle el tipado de crypto.js. Voy a instalar esto también, los tipos de crypto.js para poderlo importar como de esta manera. Vale. Ahora ahí ya está. Y entonces, pues, yo puedo decirle acá, let clave cifrada va a ser igual a cripto, que fue como lo llamamos arriba, punto, y acá tengo todos los métodos de cifrado, y acá está el MD5, y le digo que me cifre la clave que ya la obtuve, punto toString. Recuerdan que ese punto toString lo hacemos para que nos devuelva un arreglo como todo extraño, sino que me lo convierta a una cadena. Vale, muy bien. Esto podríamos nosotros hacer un console.log de esta información. Usuario que tenemos va a ser este que tenemos en usuario. Y clave va a ser lo que tenemos en clave cifrada. Ahí está. Eso lo podemos validar ahora por consola de que esté bien. Y esos serían los datos que enviaríamos al backend y vamos a ver cómo enviar algo al backend. Eh,
Esto ya está compilado. Ahora sí. Vamos a decirle, voy a abrir la consola. Lo pongo acá, le digo identificar. ¿No? Haciendo esto porque lo desde el Firefox. Ah, sí, acá sí en el Firefox, sí. Acá por alguna razón, por acá hay algunos filtros, bueno, no sé. Eh, Tengo acá otra consola, que es el Firebook, que es una extensión para el Chrome. Es muy bueno. Pues acá lo vemos. Voy a limpiar esto y simplemente cuando le digo identificar, fíjense que este sí me toma el console log. Voy a hacerle zoom. El usuario que tengo y la clave no me está tomando la plana, sino que me la está tomando ya cifrada en MD5. Ahí está. De esta manera, pues, les demuestro cómo es que podemos nosotros tomar los datos. Tomamos estos datos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Debemos enviárselos al backend para que él los valide y nos retorne un token en el caso de que todo sea correcto. Por acá sabemos que tenemos en el usuario controller, tenemos el método o el web service que se llama identificar usuario. Y el identificar usuario recibe unas credenciales, ¿cierto? Esto es lo que vamos a consumir ahora. Sin embargo, pues debemos nosotros realizar algo. Resulta que Angular pues lo permite, sí, invocar el backend desde la lógica del componente. Pero, um, no es lo debido. Para ello existen los servicios. ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a crear un servicio. El servicio es el que me permite a mí comunicarme con el backend. ¿Cómo lo hago entonces acá? Hemos tenido el comando ng para decirle que sea algo de Angular. ng generate un service, podemos decirle service o podemos decirle simplemente la letra S. ¿Dónde lo va a crear? En servicios, slash, y voy a crear un servicio para seguridad. Listo, acá nos dice que ya lo ha creado. Acá tenemos la carpeta servicios y tenemos por acá seguridad service. Algo importante del servicio es que es inyectable, es decir, se puede inyectar y utilizar todo esto desde otra parte. Ya sabemos las ventajas de que algo sea inyectable. Bueno, acá vamos a tener un método que puede llamarse verificar usuario. Muy bien, verificar usuario. Y vamos a ver cómo desde la lógica del componente podemos invocar a este método. Verificar usuario. Bueno, pues como es inyectable, puedo venir acá al constructor y decirle, mire, yo necesito otro private y se va a llamar servicio, seguridad, que va a ser de tipo seguridad service, y ya tengo acceso a ese servicio de allá. Vamos a decirle por acá entonces sí. En lugar de hacer este console log, pues lo que voy a hacer es decirle, mire, yo necesito que this.servicio seguridad me permite invocar a verificar usuario. Pero a ese verificar usuario yo debo enviarle los datos. Sin embargo, acá hay algo importante. Resulta que si vamos al backend, acá empiezo como a ir al backend y a regresar, porque acá en el backend devuelvo un objeto raro, un objeto extraño, uno con usuario y uno con token, y el user internamente pues puede tener en sí unos datos específicos. Muy bien. Para ello, entonces acá en el frontend tendré una parte de modelos. Yo no puedo, en Loopback, yo puedo crear modelos por comandos. Acá no, acá debo crearlos manualmente. Voy a decirle modelo, new file, y voy a llamarlo como usuario.modelo.ts.
y lo creo directamente acá. Y le voy a decir que por favor exporte una clase que se llame usuario modelo. Y esto va a tener una serie de características. ¿Cuáles son esas características o cómo se deben llamar esas características? Pues vamos a revisar el modelo del backend, el que se llama usuario, y vamos a copiarlo tal cual. Entonces vamos a tener un ID string. Este string que vamos a poner en mayúscula. ID string. Voy para el backend nuevamente. Tengo un nombre usuario. Tengo una clave. Tengo un teléfono. Tengo, ya, con esto es suficiente. Bueno, el tipo usuario. El tipo usuario también lo puedo llevar si es el caso. Muy bien. Pero pues las propiedades deben ser opcionales. ¿Por qué? Porque en algún momento puede que lleguen, como puede que no lleguen. Listo. Este como tal es el usuario modelo. Sin embargo, yo, como les había mostrado ahora, desde el identificar usuario, yo puedo volver un usuario que son los datos del usuario, o puedo volver un token, un TK. Entonces yo voy a necesitar otro user, bien sí, que sea de tipo usuario modelo, es decir, internamente se invoca. Internamente se invoca. Yo voy a tener una propiedad que es de mi mismo tipo. Y también tendré una propiedad que se llama tk, que es de tipo string. Muy bien. Acá está. Y este tk también será opcional. De tal forma que este usuario modelo me va a servir para varias cosas. Ya lo vamos a ver. El primero es, bueno, acá yo quiero enviar ya no los datos solos, sino que los voy a enviar como un objeto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le defino acá el modelo, que va a ser igual a un new usuario, usuario modelo, usuario modelo, ya está. Y le digo que a ese modelo punto nombre usuario le voy a asignar el usuario que ya capturé acá, del tipo de texto. Y también le voy a decir a modelo punto la clave va a ser igual a la clave cifrada. ¿Sí? Esa clave cifrada que ya vimos que sí la cifra en MD5. Muy bien. Y este modelo es el que lo va a enviar a este método del servicio. Pero allá no me recibe, es por eso que me está mostrando un error. Y acá simplemente le digo modelo, va a ser de tipo modelo usuario modelo. Ahí está, usuario modelo. Digo sí, este va a ser un método que me recibe el usuario del modelo. Y ahora va a ser un concepto nuevo para ustedes, algo que se llama un observable. Le voy a decir yo que me retorne un observable. Un observable de tipo any. Es decir, voy para el backend. Any porque este no tiene como un nombre específico este objeto. Esto es lo que me va a retornar. ¿Sí? ¿Me va a retornar esto o me va a retornar un error? Puede ser uno de los dos. Cuando todo va bien, me va a retornar esto. Cuando no, me va a retornar un error. Muy bien, entonces, pues le voy a decir que es de tipo any. Resulta que es un observable porque él se va a ir a hacer una solicitud al backend y no sabemos cuándo regrese. Un observable es similar a una promesa. Simplemente que un observable yo me puedo suscribir a él y estar pendiente de cuando regrese. Estar atento, dejar a un guardián allí o a algo pendiente de qué sucede con ese observable para hacer algo después de que él regrese con la respuesta. ¿Cómo voy a hacer la invocación al backend? Pues yo le voy a decir a través de un injectable que es, lo voy a llamar HTTP, que es de tipo HTTP client. En este caso aún no tengo la invocación. ¿Por qué? Porque debo hacer la invocación directamente en el módulo principal. Es decir, le voy a decir que acá en el import necesito agregar HTTP client.
client. Bueno, ni siquiera lo quiere tomar. No lo toma, listo, entonces lo va a importar manualmente. Yo sé que ese import, ese paquete que se llama HTTP client, está ubicado en el mismo paquete, en el mismo framework de Angular, en su common y slash, acá es HTTP. Yo sé que ahí está. Sí, ahí ya quedó, está bien. Ya no me muestra error acá abajo, ¿no? Y si me voy al Seguridad Service y ya le digo control espacio, acá ya me lo haga. Lo voy a utilizar acá diciéndole, bueno, retórneme por favor un observable utilizando this.http. Y fíjense acá, tenemos todos los métodos o todos los verbos que me permite gestionar la información en una API REST. En este caso, voy a utilizar post. ¿Por qué? Voy para el backend. Porque el método identificar usuario, que me lo voy a llevar de una vez, va sobre post. Regreso al frontend. Y esto, pues me va a retornar un objeto de tipo any. Y, ojo, ¿a dónde me va a enviar esto? Acá como parámetros le debo enviar, por una parte, la URL. La URL va a estar dada por, ya saben ustedes, http, localhost, 3000, es decir, donde está ubicado nuestro backend. ¿Y a quién voy a invocar ahí? A identificar usuario. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, acá vamos a considerar también el body o el cuerpo de la solicitud, que es un objeto. Y ese objeto corresponde a lo que yo tenga allá en el backend, es decir, lo que yo esté esperando en el backend. Y lo que estoy esperando son unas credenciales. Vamos al modelo credenciales y tendré un nombre usuario. Entonces, yo por aquí voy a decir, mire, necesito una propiedad nombre usuario y necesito una propiedad clave. Muy bien, clave. Pero, ¿cuáles van a ser los valores de nombre usuario y de clave? Pues van a tomarse de acá de este modelo. Entonces le digo modelo.clave, perdón, punto nombre usuario, creo que se llama así. Y acá será modelo.clave. Muy bien, lo que ya le puse desde el iniciar sesión component. Mira que se lo seteé el nombre usuario y el clave. Eso lo estoy utilizando acá para enviarlo hacia el backend. Y acá, además de esto, vemos que tenemos unos headers, unos HTTP headers que son opcionales. Pues de momento, digamos que no los vamos a enviar, pero no van a ser tan indispensables. Más adelante sí veremos que a través de esto es que podemos enviar el token. Entonces, headers va a ser un new HTTP headers. ¿Está? Y le pasamos un objeto vacío. Esta va a ser la manera en cómo nosotros vamos a invocar. Esto lo puedo hacer en una sola línea, pero pues así como que queda un poquito más comprensible. Le paso la URL, le paso lo que le voy a enviar de datos y le paso los headers. Estos son los elementos como necesarios para enviarlo. Y pues yo estoy retornando cuando este observable o cuando esta solicitud regrese, yo lo retorno como un observable. Entonces, desde iniciar sesión component, yo deberé invocar a verificar usuario, pero resulta que acá yo como allá defino un observable, acá no lo puedo invocar así como así, sino que debo invocarlo y además debo suscribirme a la respuesta que dé. Y la suscripción puede dar dos respuestas. Una con los datos específicos que cuando todo vaya muy bien. Y otra con unos errores. Con un error. Es decir, cuando ocurra alguna excepción, pues vamos a tener esto acá. Es decir, esa suscripción me tiene estas dos opciones. Por una parte, cuando los datos vengan bien, vienen de esta manera.
en el backend, vienen de esta manera, este objeto. Es decir, por una parte tengo un usuario, por otra parte tengo un token. Es decir, acá podría ser simplemente un console.log de datos. Muy bien, dice, vamos a hacer un alert con datos correctos. Muy bien. Pero cuando existe un error, simplemente pues puedo hacer un alert de datos inválidos, porque ese sería el error, datos inválidos, y puedo hacer un console.log de el error que me trae. Es un mensaje de error. Y así pues podremos probar y verificar que esto esté funcionando en Gserve. Me compile nuevamente y me tome esto. Client, client, client module, client module, que debo importar en el principio. ¿Saben? Ahora sí me ha compilado correctamente. Acá no importa los módulos, siempre va a ser módulo. Perfecto. Vamos entonces ahora a visual. Vamos a abrir la consola del Firebook. Clear. Y le voy a decir identificar con estos datos. Yo sé que esos datos deben ser correctos en la base de datos. Identificar. Dice datos correctos. Y fíjense algo súper importante. El Firebook, aceptar, el Firebook me dice que se hizo una petición post a esta dirección URL, a identificar usuario y todo ha salido, ok, me devolvió un 200. Y me dice que, bueno, los headers, no le envié nada de headers. Me dice una petición post con la clave acá. Por eso es que la clave debe ir cifrada, muchachos. Por eso les insistía yo que si la enviábamos sin cifrar, acá la vería cualquier usuario. Fíjense, yo estoy en un navegador y la podría ver cualquiera analizando la consola y pues esto se puede hacer fácilmente. Entonces ya va cifrada y uno dice, bueno, esa clave ¿cuál será? El usuario se va acá y pues como tal se está enviando así en formato JSON. Muy bien. Y la respuesta. Fíjense, la respuesta me dijo el usuario es este, el rol es este y tengo un token que está acá así. Y fíjense que después de esto yo le estaba diciendo que me hiciera un console log de esa información y me imprimió esto. Y el usuario me trae el rol y el nombre de usuario. Bien. Ahí ya tenemos la información correspondiente para el inicio de sesión. Pero bueno, supuestamente ya inicié sesión, pero acá en Angular no funciona tan así. Debemos hacer unas configuraciones propias para que él identifique que se ha iniciado sesión. Pero eso pues ya será tema del siguiente video.